Buen día, estimado estudiante de la unidad educativa a distancia CENTEBAT. Bienvenidos a la clase de biología. La fisiología y estructura del aparato digestivo. El aparato digestivo, cuya función es transformar los alimentos en sustancias más sencillas, fácilmente utilizables para el organismo, ¿sí? Tiene esa la función, ¿no? Transformar los alimentos en nutrientes para que sean utilizados por cada célula que forma nuestro cuerpo. Para cumplir esa función, el aparato digestivo lo hace a través de varios órganos, ¿cierto? Que forman parte del sistema digestivo. La boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y glándulas como el hígado, el páncreas y las glándulas salivales. Las bases de la digestión, como mencioné, es la digestión bucal, ¿sí? Que inicia con la masticación, ¿ya? Donde intervienen los dientes, la lengua, ¿no es cierto? Y hacen un desdoblamiento mecánico, ¿ya? Luego el otro proceso es la deglución, que es el acto de tragar. La digestión estomacal, que es en cambio un proceso de almacenamiento en el estómago, ¿sí? Y además el bolo alimenticio aquí se transforma en otra sustancia llamada quimo. La asimilación que se ocurre en el intestino delgado, la asimilación de nutrientes. Y la defecación que viene a ser la parte de eliminación de desechos que no necesita nuestro cuerpo. La boca. Entonces, mencionamos que la digestión empieza por este órgano, ¿sí? Los dientes trituran los alimentos y las secreciones de las glándulas salivales los humedecen, inician una descomposición química al momento de mezclarse con enzimas que contienen nuestra saliva. Ya, entonces ahí tenemos los tipos de dientes, los incisivos, los caninos y las muelas que tienen esa función de triturar los alimentos al momento de ser ingeridos. La deglución, que es otra parte del proceso del sistema digestivo, los alimentos triturados forman el bolo alimenticio, que se traga en la deglución y pasa al esófago, ¿sí? Y teníamos tres fases, la fase oral voluntaria, la fase faríngea y la fase esofágica involuntaria. A través de estas fases, el bolo alimenticio se dirige hacia el estómago. Tenemos que el esófago en el bolo alimenticio desciende por el esófago que mide aproximadamente 25 centímetros y tiene una comunicación con el estómago. Esa comunicación con el estómago se llama cardias, ¿ya? Entonces aquí tenemos este orificio que es la comunicación entre el esófago y el estómago, se denomina cardias. Ahora, el estómago es una bolsa muscular de almacenamiento principalmente de función. Ya, la comunicación entre el estómago y el intestino delgado se llama píloro, ¿ya? Sería el conducto de salida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el proceso de digestión estomacal? El estómago es un órgano del aparato digestivo que tiene funciones en el almacenamiento del alimento y también la mezcla, ¿ya? La mezcla de qué? Mediante contracciones que ocurren en el estómago, el bolo alimenticio proveniente del esófago se mezcla con los jugos gástricos que se producen ahí en el estómago, como por ejemplo el ácido clorhídrico y la enzima pepsina. ¿Listo? Entonces se formó la sustancia llamada quimo al momento de mezclarse el bolo alimenticio con los jugos gástricos que tiene el estómago. Eso ocurre principalmente en el proceso de digestión estomacal. Entonces, todo eso con el fin de hacer las sustancias más simples. En el intestino delgado, que consta principalmente de tres partes, que es el duodeno,
el yeyuno y el ilio, ¿ya? Entonces aquí en el intestino delgado se produce el proceso de absorción de nutrientes, ¿ya? Donde la superficie intestinal tiene una enorme capacidad de absorción, ¿ya? Y ahí entonces es por el hecho que se absorben los nutrientes al poseer unas vellosidades que permiten la absorción de los nutrientes. En el proceso de digestión intestinal, en el duodeno, el quimo que se había formado en el estómago se mezcla con los jugos intestinales, ¿sí? La bilis que segrega el hígado y el jugo pancreático y se transforma en una sustancia que en cambio se la llama quilo, ¿ya? Entonces, en el proceso de digestión intestinal, la mayoría de nutrientes pasan a través de las vellosidades que posee el hígado a los capilares sanguíneos por la vena aorta, conducidos al hígado, desde ahí son llevados por la sangre al organismo, ¿ya? Entonces, es la principal función del intestino delgado. El hígado, que ya es considerado un órgano y también una glándula, ¿no? El hígado produce la bilis, entonces que se almacena en una parte del hígado que se llama, que justo señalo, que se llama vesícula biliar, ¿ya? Entonces ahí en la vesícula biliar se almacena la bilis que tiene principalmente la función de actuar en el metabolismo al momento de degradar sustancias como las grasas, los glúcidos y las proteínas, ¿ya? Entonces, estas grasas son desdobladas gracias a la participación también de lipasas que son producidas por el páncreas. Entonces, tenemos otra glándula que también es considerado un órgano, el páncreas, que prácticamente tiene la función de segregar el jugo pancreático y también segrega dos hormonas, la insulina y el glucagón. Entonces, la insulina regula los niveles de azúcar y el glucagón, en cambio, tiene la función es al contrario de la insulina. Cuando hace falta azúcar, se estimula y degrada el glucógeno en glucosa, ¿sí? Es la función del glucagón. Ya, entonces, como decíamos, la absorción que ocurre en el interior del intestino delgado y que presenta las vellosidades, ¿no es cierto? Esas vellosidades permiten la alta capacidad de absorción de nutrientes. Ya, en el intestino grueso, ¿sí? Que se divide en colon, recto y ano, ¿sí? Y a su vez el colon se divide en colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Y ahí tenemos finalmente las últimas porciones, que es el recto y el ano. Entonces, ¿qué ocurre en la digestión intestinal del intestino grueso? ¿Ya? Principalmente el colon tiene dos funciones, contracciones lentas, ¿ya? Contracciones lentas que favorecen la absorción de agua, ¿sí? Entonces, como se absorbe agua y electrolitos procedentes del kilo que se formó, forman las heces sólidas, ¿sí? Los restos de los alimentos que no se han digerido forman las heces, que se expulsan cada cierto tiempo por el orificio denominado ano, ¿ya? Entonces, en las 2/3 partes terminales del intestino grueso se secretan un tipo de moco que tiene una actividad bacteriana, ¿sí? Que tienen como principal función regular el nivel, las diferencias entre los niveles de pH que pueden existir en la porción del intestino grueso, ¿ya? Entonces, en conclusión, aquí en
en el intestino grueso se produce ¿qué? La absorción de agua y electrolitos para la formación de heces sólidas. Entonces, ahí terminaría el proceso de digestión, la fisiología del sistema digestivo.